Dentro de lo que es la serina, es un aminoácido no esencial. El organismo lo produce, lo sintetiza a raíz de otro aminoácido. Entonces, realmente se considera que no es necesario aportarlo con la alimentación, siempre y cuando aportemos el precursor en esa alimentación. Y nos va a ayudar dentro de lo que es metabolismo de grasas, para crecimiento de tejidos, y también nos va a ayudar a nivel del sistema inmunológico, porque va a intervenir en la producción tanto de inmunoglobulinas como anticuerpos. La síntesis de serina pues requiere de alanina y de glicina, que ya son dos aminoácidos que ya hemos tocado con anterioridad en las conferencias, y también requiere una flora intestinal correcta para su síntesis. Esto volvemos a lo mismo para que veamos que dentro del cuerpo todo depende de todo. No vale con dar una cosa, y lógicamente pues en muchas conferencias ya lo hemos estado hablando, que la flora intestinal es vital dentro de lo que es el organismo, para cualquier cosa, y más sobre todo a nivel del sistema inmunológico. Algunos derivados, como la etanolamina, son también componentes importantes de fosfolípidos que pues se encuentran en lo que es las membranas biológicas. Por lo tanto, va a ser muy importante dentro de lo que es la protección de la célula, de lo que es la membrana, y eso hay que tenerlo en cuenta. Además, es un componente de proteínas cerebrales y sobre todo a nivel nervioso. Por lo tanto, ya volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de estas particularidades, ya se vislumbra un poco qué problemas de salud se puede desencadenar si tenemos carencias de este nutriente. Y pues, como os comentaba, con el tema de las membranas celulares, básicamente también nos va a ayudar dentro de lo que es el metabolismo de lo que es las purinas, las pirimidas y síntesis de todo lo que es el tema muscular, que es bastante importante en ese aspecto. Nos va a ayudar con la transformación de glucosa en el hígado, y lo que es la serina trabaja junto con sus precursores, lo que es la alanina y la glicina, para estabilizar el azúcar sanguíneo. Por lo tanto, también personas con problemas a nivel de azúcar nos va a ayudar. Esto lo hemos visto en muchas conferencias también, que los aminoácidos ayudan a regular todo lo que es los niveles de azúcar en el organismo. Por lo tanto, es bastante importante que entendamos eso. Además, dentro de lo que es funciones, pues el síndrome de fatiga crónica nos va también a trabajar. ¿Por qué? Porque es un importante precursor del triptófano, y de ahí de la serotonina. Y como está muy presente en lo que es las células cerebrales y en lo que es la parte del tejido nervioso, nos va a ayudar mucho a que todo lo que es ese sistema esté en las mejores formas. Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de lo que es los estudios, pues niveles urinarios de serina fueron chequeados y se encontraron que fueron bajos en 7 pacientes que cumplían criterios para un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Entonces, esto lo hemos hablado también muchas veces en otras conferencias, que se han estado haciendo estudios clínicos en el que personas con determinado problema de salud han visto que todas cumplían un déficit en algún nutriente. Entonces se ve, y a raíz de esos estudios, se ve que una complementación adecuada de ese nutriente deficitario ayuda a controlar esos problemas. Entonces, para todo lo que es el tema de fatiga crónica, nos va a ayudar la serina. En general, como he mencionado en muchas conferencias, cuanto mejor sea el aporte de aminoácidos en el organismo, de vitaminas, de minerales, pues más fuerte va a estar el organismo, que no es solo el complementar o suplementar con un nutriente en particular. Entonces, además también nos va a ayudar en la producción de fosfatidilserina, que no es un aminoácido puro de por sí, es un derivado, pero es un importante fosfolípido que lo que va a hacer es ayudar en la parte del esqueleto del glicerofosfato, que es ligado a dos moléculas, tanto ácido graso como lo que es este aminoácido. Lo que va a hacer básicamente es ayudar a nivel de cerebro, juega un papel mayor
sobre todo para determinar lo que es la integridad y la fluidez de las membranas celulares, que esto es lo que va a hacer en parte que estén bien protegidas a nivel celular. Entonces, igual, también va a ayudar en lo que es la liberación de las vesículas secretorias, comunicación de célula a célula, regulación del crecimiento celular. Si una célula, esto lo hemos hablado en muchas conferencias, no está bien nutrida, la replicación y el envío de señales se va a deteriorar, entonces podemos empezar a tener un fallo constante. Entonces, esto también nos va a ayudar a que esta sustancia nos va a mejorar la memoria, la agudeza mental, tanto en adultos como en jóvenes y especialmente ya en edades avanzadas, que ya sabemos que de media, cuantos más años vamos acumulando, el organismo digamos, el metabolismo se empieza a ralentizar, empezamos a tener problemas a la hora de generar ciertas sustancias, sobre todo estos nutrientes que se denominan no esenciales. El organismo empieza a tener, empieza a perder velocidad a la hora de sintetizar estas sustancias y de ahí que sea más importante el tener un correcto estilo de vida, una correcta alimentación y aportar todos los nutrientes cuantos más años tenemos. Entonces, también pues, se ha observado en otros estudios que la elevación del humor en adultos jóvenes y ancianos, asimismo, pues parece que esta sustancia reduce los niveles de cortisol, que es una hormona caótica que puede acelerar la destrucción del tejido muscular y a nivel de envejecimiento. Entonces, esto también nos va a ayudar un poquito en ese aspecto. Y dentro de lo que es utilidad terapéutica, se trabaja tanto para la enfermedad del Alzheimer, que tenemos 3 estudios clínicos, alivios de ansiedad, beneficio para funciones motoras, para personas que tienen problemas de Parkinson, mala memoria asociada a edad, con 2 estudios clínicos, algunas demencias, reducción de estrés, por ejemplo, pues, a nivel de ejercicio intenso por esa liberación del cortisol, para problemas de depresión, trastornos de déficit de atención y mejoría de rendimiento atlético. O sea, con este aminoácido se abarca mucho varios problemas a nivel de salud. Lógicamente, dentro de lo que es deficiencias de este aminoácido, pues lo que ya os he estado comentando. Hemos estado viendo un poquito lo que es las propiedades, pues puede generar bastantes problemas, pero sobre todo centrados en errores congénitos de lo que es el metabolismo, que básicamente va a afectar al sistema nervioso. Ya hemos estado viendo que tiene aplicaciones para el Alzheimer, para el Parkinson, memoria. Entonces, si tenemos un déficit de este nutriente, nos va a afectar sobre todo, pues eso, sistema inmunológico, nervioso. Y sí es cierto que, por ejemplo, dentro de lo que es el tema de complementación, se recomienda ingerirlo por las mañanas, debido pues un poco a posibles alteraciones del sueño. Hemos visto que hay ciertos aminoácidos e incluso la proteína de por sí que ayuda al metabolismo a activarse. Entonces, en algunas personas el consumo de aminoácidos o de proteína por las noches le activa. Entonces, pues, un poquito para evitarlo, lo tienen indicado así. Lógicamente, aquí, con el tema de lo que es complementación, como afecta tanto al sistema nervioso, siempre recomiendan que solo se tome este complemento si se tiene la certeza exacta de que hay carencias de él, básicamente, por evitar temas de desbalances con otros aminoácidos. Luego, sí es importante que, digamos, entre serina y cisteína, pues haya un equilibrio. Volvemos a lo mismo y esto lo he hablado en casi todas las conferencias sobre aminoácidos. Si nosotros nos complementamos mucho con un aminoácido, nos va a generar problemas con el resto. En algunos, porque tiene la misma vía de asimilación, entonces van a competir y es posible que no asimilemos ese nutriente, y en otros directamente porque por ese exceso de ese aminoácido, de esa vitamina o de ese mineral, no puede hacer correctamente lo que es el resto de funciones químicas. Entonces es importante que lo tengamos. Las dosis elevadas de serina asimismo son inmunosupresores, se dice, lo que hace perjudicial en pacientes con problemas a nivel de inmunodepresión, y que pueden
pues, también personas con cáncer. Porque volvemos a lo mismo, si empezamos a tener problemas con el sistema inmunológico, nos va a hacer más vulnerable a cualquier problema. Y sí es importante que lo que es este aminoácido, evitarlo con anticoagulantes. Volvemos a lo mismo, hay ciertos fármacos que interactúan con ciertos nutrientes o incluso entre sí, y siempre va a haber ese tipo de recomendación. Ya sabemos que cuando estamos tomando algún tipo de fármaco es muy importante, primero, leer la etiqueta, leer el prospecto, saber exactamente las contraindicaciones que tiene, pero el profesional que nos esté llevando, ya sea naturópata, ya sea médico, quien sea, tiene que saber exactamente complementación, suplementación, alimentación que estamos llevando para saber si va a interactuar o no con ese fármaco. Y en algunos casos aislados se ha referenciado pues, problemas de náusea con ingestiones de 200 miligramos o superiores, que si se minimiza, se controla. Lo hemos visto también muchas veces con otros aminoácidos. Si nosotros nos pasamos en algún nutriente, el organismo, básicamente, la principal reacción va a ser a nivel intestinal para una diarrea o algo para eliminar ese exceso, que es lo, digamos, entre comillas, aunque todos cuando hemos tenido una diarrea o hemos tenido vómitos no es una reacción agradable, pero es lo bonito del organismo, que cuando tiene un exceso dentro de lo que es natural, incluso dentro de lo sintético, cuando hay un exceso siempre va a tratar de expulsarlo. Entonces, muchas veces con esos excesos simplemente es ver exactamente qué es lo que estamos haciendo en el día a día para entender por qué nos ha pasado. A nivel de rangos de dosificación, están entre 300 miligramos a 2 gramos de serina o de 100 a 800 de lo que es el derivado. Y la dosis más común sí se nos quedaría entre 300 miligramos y 1 gramo fuera de comidas, o de 100 a 300 miligramos del PS elemental, siempre al día, y en el caso de lo que es el derivado, siempre con las comidas. O sea, lo que es el aminoácido de por sí estaría fuera. Ya sabemos que dentro de lo que es la proteína animal nos va a aportar todos los aminoácidos esenciales, de ahí que se denomine proteína completa. Entonces, para poder cubrir este aminoácido, si somos personas que consumimos carne, pescado, lácteos o huevos, lo vamos a incorporar. Entonces, si en nuestra alimentación diaria va a haber algo de estos 4, lo vamos a tener cubierto, volvemos a lo mismo, entre comillas. Ya os estuve comentando la semana pasada más o menos las cantidades del aminoácido que deberíamos de tomar diariamente, a nivel de complementación, pero más o menos ahí son las necesarias. Y normalmente las carnes, pescados, los lácteos, los huevos, no nos suele poner la cantidad de aminoácidos que nos aporta. Sí nos pone la cantidad de proteínas, pero no la cantidad de aminoácidos. Así que en ese aspecto estamos un poquito faltos de conocimiento. O sea, tocando un poquito lo que es la conferencia del CPR, pues es importante que ahí en ese aspecto pues tenemos esa falta de conocimiento sobre los aminoácidos. Dentro de lo que es el reino vegetal, pues nos vamos a encontrar que dentro de lo que es los vegetales va a estar como aminoácido libre, o sea, no va a estar dentro de lo que es el tema de proteínas. Ya os estuve comentando que frutas y verduras, lo normal es que los aminoácidos se encuentren en forma libre. Y sí es cierto que en la gran mayoría, como aquí por ejemplo ámbito de legumbres, que también nos lo va a aportar, salvo el tema del garbanzo, la soja, ciertas algas que nos aportan todos los aminoácidos esenciales y por lo tanto este aminoácido, sí es cierto que el resto de fuentes vegetales no aporta todos los aminoácidos que son esenciales. De ahí que se diga que siempre hay que combinarlos. Pero lógicamente en una ensalada combinamos varios vegetales, pues simplemente viendo estas conferencias sabemos qué tipo de vegetales combinar para tener todos los nutrientes. El arroz integral también nos lo va a ayudar, las semillas nos lo vamos a encontrar, y en los cereales integrales. Tanto con el arroz integral como con los cereales integrales, ya di yo la conferencia de la diferencia entre un grano integral a uno refinado y por qué siempre coger el integral. Básicamente porque si se refina ese alimento tenemos una degradación muy importante.
de nutrientes, sobre todo de minerales, de vitaminas y de aminoácidos, porque al final de cuentas, cuando se refina un alimento, nos quedamos con sobre todo los hidratos de carbono. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta.